Vamos a ver la palabra del Señor allí en el libro de Hechos, libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11. Dice la palabra del Señor: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Al final, en el versículo 40, hay todo un acontecimiento, cosas que se desarrollan allí. Pero en el versículo 40 dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Quisiera que vayamos al libro de Filipenses, epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4. El versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quisiera hablarles sobre dos mujeres, sobre el título Ser de un mismo sentir en el Señor. Esta iglesia de los Filipenses dice ahí en el libro de Hechos cuándo fue fundada y cómo fue fundada. Siempre que hablamos de la Biblia, podemos ver que en la Biblia muchas mujeres sirvieron al Señor, y a través de todos los años, a través de todos los siglos, las mujeres han ocupado un lugar muy importante en la obra del Señor. Siempre ha ocurrido así, siempre ha sucedido así, porque Dios no hace acepción de personas. El libro de Romanos, en el capítulo 16, en esa epístola más bien, hay una lista larga de mujeres que ayudaron al apóstol Pablo a servir en la iglesia, y esa lista está allí para ver que el ministerio de la mujer existe. Y no venimos aquí a combatir contra
si hay mujeres pastoras o no hay mujeres pastoras. Lo que queremos decir es que Dios sí ha usado a las mujeres para servir como un instrumento importante en su obra. Pero en este pasaje de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo quiero decirle que si usted es un creyente que tiene varios años de estar en los caminos del Señor, usted habrá notado que dentro de la iglesia del Señor hay conflictos. Siempre. Vale que aquí no, aquí pasamos. Siempre, en todo lugar donde exista una iglesia que ha conocido al Señor, hay conflictos, hay situaciones que se dan entre los miembros. Esto no es para desanimarlo a usted que tal vez está la primera vez o tiene algunos días o está iniciando en la vida cristiana, sino para que usted y yo veamos la realidad. Siempre que seamos humanos, la parte humana se va a entremeter entre las cosas. Por lo general, los conflictos ocurren dentro de las iglesias por la falta de madurez espiritual de cualquiera de las partes. Siempre que la persona no ha madurado espiritualmente, siempre va a hacer cosas incorrectas. El apóstol Pablo enumera por lo menos 3 clases de hombres. Él menciona el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que vive una vida totalmente natural. El apóstol Pablo también menciona al hombre carnal, un hombre que conoce las cosas de Dios, pero que nunca se ha convertido en realidad al Señor, que sigue practicando las obras de la carne, que sigue viviendo conforme a la carne, porque no está convertido al Señor, tiene información del Señor, pero no está convertido al Señor. Y también menciona al hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre que camina conforme a la guianza del Espíritu Santo, conforme a la guianza de la palabra de Dios. Es un hombre apegado o una mujer apegada a los principios divinos. Entonces, el ser creyente no nos exime de tener situaciones, confrontamientos o conflictos entre nosotros mismos. Vemos aquí, en este caso, a 2 mujeres de la iglesia de Filipos. ¿Quiénes eran? La Biblia menciona que estas mujeres eran mujeres de influencia en la iglesia de Filipos. Eran mujeres líderes, eran mujeres que toda la iglesia y muy probable la comunidad las conocía. Eran miembros, pero no solo eran miembros, eran mujeres. El apóstol Pablo dice que eran mujeres que habían combatido con él en el evangelio. O sea, fueron 2 mujeres que se
unieron al ministerio del apóstol Pablo y muy probablemente anduvieron evangelizando, muy probablemente estuvieron enseñando, muy probablemente anduvieron haciendo muchas cosas que las mujeres hacen en la obra de Dios y que por falta de tiempo no las voy a enumerar. Estas mujeres estuvieron allí mano a mano trabajando con el apóstol Pablo. Estas mujeres eran mujeres esforzadas, eran mujeres prominentes en la iglesia de Filipos. Todos los hermanos las conocían, todos los hermanos sabían del trabajo que ellas hacían y de su servicio por todos los santos. Pero hay algo aquí que de pronto entre ellas hay un conflicto. No por ser mujeres, yo quiero decirle eso, porque también entre los hombres hay conflictos. Hubo un conflicto. No tenemos la idea de cuál fue la razón, no tenemos información, y gracias a Dios que no hay, porque seguro haríamos un poco de comparaciones con algunas hermanas de la iglesia. Mire, usted se parece a Evodia, mire, usted es igualita que Cindy. Pero la palabra de Dios no nos da información acerca de qué era lo que estaba sucediendo. Pero lo que sí podemos ver aquí era la obra del diablo, cómo había logrado poner a estas dos hermanas una contra la otra. Había un conflicto, se formó un conflicto. La Biblia no lo enseña cuál era. Puede ser algún asunto doctrinal, puede ser, voy a batear, puede ser un poco de celos, puede ser que Dios usaba más a una que a la otra, puede ser que una predicaba mejor que la otra, y podemos decir muchas cosas, pero todo eso es especulación. Lo que sí queremos decir es que había un conflicto entre ellas, y ese conflicto estaba afectando a la iglesia. Porque los conflictos que hay entre hermanos o hermanas dentro de la comunidad cristiana afectan a toda la iglesia, porque la iglesia es un solo cuerpo. Uno deseara que nunca hubiera nada, uno deseara que nunca hubiera un desacuerdo entre hermanos o hermanas, pero si uno se pone a escoger, hermanos, de qué color pinta el templo, de pronto esto estaría morado y blanco, rojo y negro, azul y amarillo, yo no sé de qué color. Si a todos le diéramos la oportunidad de escoger cómo se pinta un templo o cómo se hacen las cosas, se nos haría un rompecabezas y terminaríamos yéndonos cada uno para su casa a pintar la casa al color, al gusto de cada uno. Somos así. Hay mujeres que les gusta el amarillo terriblemente. Ven algo amarillo y usted ve la casa amarilla, todo es amarillo, vestidos amarillos y sucesivamente. Cada quien tiene sus propios gustos. Pero el asunto aquí es el problema. Dos mujeres cristianas, dos mujeres activas en la obra del Señor están enemistadas y van al culto y levantan las manos y predican y evangelizan y lo están haciendo de esa manera.
¿Qué dice el Señor Jesús? Que si usted va a la iglesia y sabe que hay un hermano molesto con usted y va a traer una ofrenda, ¿qué es lo que dice Jesús? Que deje la ofrendita por allí a un lado, vaya, reconcíliese con el hermano, hable con el hermano, póngase de acuerdo con él y después venga a traer la ofrenda. ¿Cuántos son buenos para obedecer ese pasaje? Hay esposos que vienen molestos con la esposa porque a veces como es la que hace casi todo en la mañana, el desayuno y hace todo, alista la ropa, plancha y hace todo, y uno puede tal vez alistarse un poco más rápido, vienen que hasta que echan, disculpe la palabra, hasta que echan chispas, y aquí se vienen, se vuelven a ver, a veces usted ve uno que se sienta por un lado, otro por otro, y aquí vienen. Porque el mayor problema, los mayores conflictos existen en casa. Y nos acostumbramos. Estas mujeres se estaban acostumbrando a vivir esa vida. Iban a la iglesia, servían. Hoy preside la hermana Evodia. Ok, hoy no canto, hoy no levanto las manos porque esa hermanita no me gusta como canta, canta muy feo, y comenzaba la situación. Le estoy hablando de cosas que sucedieron en la iglesia de Filipos y suceden aquí. Ponerse de acuerdo no es tan fácil. No es tan fácil ponerse de acuerdo porque casi siempre estamos tratando de imponernos sobre los demás. De imponer lo que yo pienso, de imponer lo que yo digo, de imponer cómo se deben de hacer las cosas. Y esas son las razones por las cuales a nosotros nos cuesta avanzar como iglesia. Costaba en la iglesia de los filipenses y cuesta en las iglesias de hoy en día. ¿Qué hizo el apóstol Pablo al respecto? Bueno, exhortarlas. Este ruego se llama exhorto. Reprendo a estas dos mujeres y les mando, les digo que no pueden seguir yendo a la iglesia de esa manera. No está diciendo que las eche, no está diciendo que las saque, pero dice, dentro de la iglesia del Señor no pueden haber hermanas enemistadas, ni hermanos. Quiero resaltar esto también. Él no se encogió de hombros, no se escandalizó. ¿Cómo? Si esta hermana andaba conmigo evangelizando, no las echó a pelear. No se fue de un lado ni del otro, sino que él dice, tienen que ponerse de acuerdo, porque con esta actitud ustedes se están afectando a ustedes mismas y están afectando la obra del Señor. Eso ocurre, eso pasa. Vale que aquí nada de esas cosas ocurre. Que sean de un mismo sentido.
para ser de un mismo sentir, la única forma es dejar que el otro gane. No existe otra manera. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleonero. Uno pudiera estar peleando con los hermanos toda la vida. Pero no solo el siervo del Señor. Allí mismo en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alguien tiene que ceder. Hay personas rígidas que nunca van a ceder. Nunca. Y usted les habla de una manera, les habla de otra, y nunca ceden, porque para ellos las cosas se hacen así como a ellos se les mete en la cabeza, y así viven. Entonces, para no pelear, para no discutir, ok, dejemos esto así, vamos a seguir adelante, haciendo lo que Dios nos permita. Vamos a arreglarnos, pedirse perdón si tienen que hacerlo y seguir adelante. Dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo va a exaltar, y el que sigue así sacando pecho, Dios lo va a humillar. En algunas cosas y en lo que son relaciones humanas, muchas veces es mejor perder para ganar. Los conflictos existen a nivel familiar, existen en el trabajo, existen cuando usted va en el bus, existen cuando va al hospital. En todos lados usted va a encontrar gente conflictiva, pero depende la madurez que usted tenga, usted va a lograr salir adelante. De lo contrario, las cosas se van a poner peor. Lo cierto de todo esto es que la gente que tiene problemas dentro de la iglesia debe buscar solucionarlos para que no se sigan dañando el corazón y no sigan dañando el testimonio de la iglesia. Imagínate a estas dos hermanas. No eran cualquier hermanitas que habían. Eran hermanas trabajadoras, eran hermanas esforzadas, eran hermanas que trabajaban, pero tenían un problema. Tenían una situación que estaba afectando el corazón de ellas y afectando a la iglesia. Hay otra cosa que el apóstol Pablo hace aquí. En el versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Qué dice? Que ayudes también a estas que combatieron conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas mujeres eran mujeres cristianas, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, pero había un conflicto entre ellas que ellas debían de corregir.
Y Pablo le dice aquí a un compañero fiel que no dice quién es, pero dice: te ruego a ti que ayudes. Note hasta dónde había llegado la situación, que se necesitaba de un mediador. Estaba fea la cosa, ¿verdad? Se necesitaba de alguien con capacidad reconciliadora, alguien que fuera fiel, alguien que en vez de dañar, ayudara. Si usted va, por ejemplo, al libro o a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, dice bien claro en el versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La gente que debe corregir, la gente que debe enderezar, son las personas espirituales. No es cualquier persona que la vamos a enviar a solucionar una situación, un conflicto. Aquí el apóstol Pablo le habla a este compañero fiel y le dice: necesito que usted me ayude a ver cómo hacemos para que estas mujeres salgan adelante. Ser un mediador de conflictos no es fácil. Usted puede verlo en Costa Rica, los que se meten a arreglar conflictos en el gobierno, que como salen, porque lamentablemente han hecho desastres anteriormente, y cuando quieren solucionar conflictos, la gente lo que hace es saca la espada y le dice: usted, y comienzan a tratarlos como. Pero en la iglesia del Señor no sacamos las cosas del pasado, sino que solucionamos las cosas del presente. Ruego a estas mujeres, dice Pablo, que se pongan de acuerdo. Como creyentes, nosotros a veces decimos: no, que cada uno se la juegue, yo no me meto en nada. Pero el que sabe un asunto y no busca la manera de solucionarlo, número uno, o se hace cómplice o empieza a correr. Eso yo lo sabía. Yo sabía que esas hermanas hace días, eso viene y comienza. Pues si hace días que usted lo sabe, hace días usted debiera haber hecho algo. Porque según el método de Jesús es: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, busca quien te ayude. Y si no oye a esos que te ayudaron, va y se lo dice a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque la iglesia es la máxima autoridad, la iglesia reunida. Amén. Aquí lo que manda es la iglesia. Aquí la iglesia es la que decide los puntos, decide cómo las cosas se deben de tratar. Por eso estas advertencias del apóstol Pablo para la iglesia de Filipos son advertencias claves para el tiempo de hoy. Amén. ¿O no? Hoy no hay conflicto, gracias a Dios, todos somos maduros, ¿verdad? ¿Suceden cosas? Claro que sí. Suceden cosas en el hogar, suceden cosas en el trabajo, suceden cosas dentro de la iglesia del Señor. Los conflictos salen por dos razones: porque queremos imponer las cosas o porque somos inmaduros, y porque queremos que la gente haga las cosas a nuestra manera,
Que Dios nos ayude como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y podamos ser de un mismo sentir. No es fácil, pero se puede. Se puede lograr. Se puede lograr cuando yo cedo mis derechos, cuando yo no impongo mis criterios carnales, porque hay situaciones espirituales que sí hay que imponerlas. Hay cosas en la Biblia que así son y así son. Y la unidad de la iglesia es la base para poder avanzar. Si la iglesia no está unida en un mismo sentir, difícilmente lograremos avanzar. Todo proyecto, todo emprendimiento necesita que la iglesia se ponga de acuerdo. Cuando imponemos, alguien va a quedar molesto. Lo importante es que los dos queden unidos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Hay otros mejores que nosotros. Siempre han habido y siempre lo van a haber. Y también van a haber otros que tal vez no hacen las cosas como nosotros las hacemos, pero somos la iglesia del Señor. Lo que vale en la iglesia no soy yo. Lo que vale en la iglesia es la iglesia entera. Todo lo que beneficie a la iglesia, yo debo de ceder terreno para que la iglesia se mantenga unida. Usted y yo debemos de ceder terreno para que la iglesia se mantenga unida. Ser de un mismo sentir. No es que piense igual, porque en el mundo no existe nadie que piense igual a nadie. La única forma es ponernos de acuerdo, ¿verdad? Como les dije de aquel hermano anciano que llegó y le dijo a su esposa: vamos a pintar la casa. Y la esposa dijo: la casa la pintamos de amarillo. Y él dijo: y como yo tengo la última palabra, le dije: de amarillo se pinta. Porque dijo: a mí me interesa más mi relación con mi esposa que el color de la casa. La casa yo me acostumbro al amarillo, pero mi esposa es mi esposa, es mi compañera, es mi amiga, y no voy a discutir por colores, porque lo que me interesa es mi relación con mi esposa. A usted y a mí nos debe interesar la relación con los hermanos de la iglesia, con la iglesia del Señor. Amén. Eso debe interesarnos cada día por nuestro bien. Oramos al Señor. Esta es una palabra para usted y